Buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta hora. Vamos a comenzar con la enseñanza del día de hoy, ¿verdad? Y estábamos hablando acerca de la iglesia. Ya hablamos de los pastores, la importancia que representan como la cabeza de la hacienda del Señor, ¿verdad? Que son también de una otra manera son obreros, ¿sí? Son los administradores de la iglesia del Señor. Y debe de cuidar de las ovejas del Señor. Pero también ayer hablamos acerca de la iglesia, ¿verdad? Hicimos incluso la pregunta, ¿quién era para Dios más importante? Si el pueblo de Israel o la iglesia. Ya vimos a través de todas estas historias de Isaías, Jeremías y últimamente de Ezequiel, vimos cómo el pueblo fue perverso. ¿Y quiénes eran uno de sus principales que hacían que el pueblo fuera perverso? Los sacerdotes. Entonces hablamos del sacerdocio, que el sacerdocio venía dañadísimo desde que nació en Aram Padam con Jacob, ¿verdad? Y hablamos también de la iglesia. ¿Quién era más importante para Dios? Es la iglesia. Antes, el pueblo de Israel es de suma importancia, sí es cierto, pero la iglesia es más importante para Dios porque, como dijimos, mientras el pueblo de Israel salía de los lomos de Abraham, la iglesia salía de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ya hablamos, dejamos claro, ¿verdad? Pero dentro de la educación cristiana, dentro de la doctrina cristiana, hay un problema muy grande que la verdad a veces hasta es trillado ya hablar, pero no lo comprenden. Pero vamos a analizarlo también nosotros. Ya lo hicimos anteriormente, pero vamos a repetirlo por la gente que se ha ingresado al canal últimamente. Hay una pregunta que los pastores, con la bocota, se los voy a decir así, con la bocota como si fuera un hipopótamo, diciendo, la mujer no puede ser pastora, porque Dios no permitió que la mujer sea pastora. Pablo dice que yo no permito que la mujer predique, que la mujer enseñe, que la mujer se calle y que se quede ahí. Por principio de cuentas tenemos equivocado ese concepto, que después lo vamos a ver un poquito más detallado. Pero ayer hablamos de que Dios, cuando cometen el pecado Adán y Eva, Dios puso a Adán a trabajar, y a Eva le dio un cargo muy particular en lo espiritual. Tú prepárate, porque de ti va a venir una simiente. ¿Y cuál iba a ser esa simiente? La iglesia, ¿sí? Entonces, ¿y la iglesia de cuándo nació? Después del derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Ahora bien, hay mujeres a través de la Biblia que fueron de suma importancia para el pueblo de Israel y para el mundo. Podremos hablar acerca de esta Dina. Ya hablamos de Dina, ¿verdad? Que ella entre los hijos de Jacob es la representante del pueblo de Israel, de la iglesia gentil. Ya lo vimos en unos segmentos anteriores. Pero también podríamos hablar acerca de Rebeca. Rebeca no podía tener hijos, y cuando tuvo, dice que tenía el problema porque los dos pequeños que traían en su vientre se peleaban. Y cuando le pregunta a Dios, ¿qué pasa? ¿Por qué tengo esta situación? ¿Por qué estoy viviendo esta condición? ¿Y qué le dice Dios? 2 naciones hay en tu vientre. ¿Y qué voy a hacer? Pues si van a estar así, ¿para qué los quiero? Si se van a estar matando desde que nazcan, ¿para qué los quiero? Dice, no te preocupes. Los 2 van a ser grandes naciones, muy poderosas, pero tú te vas a encargar. Solamente es lo único a lo que te vas a dedicar en toda tu vida, de que el mayor sirva al menor. Y cuando llegue el momento, tú tienes que hacerte cargo de que el mayor sirva al menor. ¿Y qué pasó cuando Jacob, ya viejo, le pidió a Esaú que fuera a traer caza para que él para bendecirlo? Inmediatamente
Rebeca preparó comida y le llevó a su hijo, y ya sabemos que Rebeca, dice la Biblia, que engañó a Jacob. ¿Ustedes creen que Rebeca engañó a Jacob? Jacob sabía perfectamente que Esaú no podía ser bendecido como primogénito, sino tenía que ser Jacob. Esaú no podía ser el primogénito, sino que tendría que ser Jacob. Por eso es que él dejó que continuaran las cosas, pero no es cierto eso de que engañó a Jacob, no lo engañó. Además, obedeció a Dios Rebeca, porque Dios le dijo, el mayor tiene que servir al menor, y de eso se encargó Rebeca. Cosa que si le hubiera dejado ese asunto a Jacob, créanme que hubiera fallado, como falló Adán, que no le obedeció a Dios. Y situaciones así han sucedido con mujeres. ¿Qué pasa con la samaritana? Ella fue la que le llevó el mensaje de Cristo. Fue la primera misionera que llevó el mensaje de Cristo a los samaritanos. Vengan, aquí está el Cristo. ¿O no es así? ¿Quién fue? Fue una mujer, la primera que llevó el mensaje de Cristo a los samaritanos. Y ustedes dicen que no puede ser, que no es cierto, que es mentira. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Moisés tuvo la brillante o la desafortunada idea de tener sacerdotes mujeres dentro del pueblo de Israel? ¿Ustedes creen que Moisés tuvo sacerdotes mujeres dentro del pueblo de Israel? ¿Creen que tuvo una idea brillante o una idea desfavorable? Bueno, vámonos al libro de Números, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Vamos a ver qué es lo que dice Dios, qué dice la palabra de Dios, qué dice Dios a Moisés. Dice en el libro de Números, capítulo 6, versículo 1, 2 y 3. Dice, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer, vuelvo a repetir, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová. O sea, si el hombre o una mujer de la tribu de Leví quiere apartarse para hacer servicio a Jehová, para dedicarse a Jehová en el sacerdocio de Jehová, se abstendrá de vino y de sidra. No beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uvas, ni tampoco comerá uvas frescas, ni secas, todo el tiempo de su nazareato. ¿Qué es el nazareato, o el ser nazareo, o el voto nazareo? Es el voto para ser sacerdote. Es lo que hoy comúnmente se llama, recibí el llamado de Dios para predicar su palabra, para ser ministro, para ser sacerdote, para ser pastor. Es lo mismo. Moisés, entonces, ¿ustedes creen que Moisés rechazó a las mujeres que vinieron con esa intención? El pueblo de Leví era hombres y mujeres. La tribu de Leví era entre hombres y mujeres. Y si había mujeres que querían, que quisieran, que anhelaran o desearan ser pastora, ser ministra, ser sacerdote, mujer, lo podían hacer porque Dios se lo permitió a Moisés. Aquí lo tienen. Se los vuelvo a repetir para ver si con palitos y manzanas. Habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartare haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, lo puede hacer. Lo puede hacer. Es que no estamos en la ley de Moisés. Bueno, vámonos a la gracia. Nos vamos a la gracia, ¿ok? Nos vamos a la gracia. También está dentro de la antigüedad, pero es lo mismo lo que dice Joel en su capítulo 2, versículos 28 y 29, que Hechos 2, 1 al 4. En aquel tiempo el Espíritu de Dios vendrá y se derramará ¿sobre quién? Sobre hombres, mujeres y niños. ¿Sí? Y cuando estaban
Todos, todos. ¿Qué quiere decir todos? Si nos vamos al libro de Hechos, amados hermanos, Hechos 2, Hechos 1, perdón, dice, y entrados, el versículo 14, todos estos, o sea, los 11 discípulos, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. O sea, era un grupo grande, entre mujeres y hombres, entre los 11 discípulos y las mujeres. Y el capítulo 2 dice, cuando llegó el día de Pentecostés 2.1, dice, estaban todos unánimes juntos, o sea, hombres y mujeres. Y cuando llegó el Espíritu Santo, llegó sobre hombres y llegó sobre mujeres. Y Romanos 12 dice que el Espíritu Santo es el que da los dones. 9 dones espirituales para el que lo quiera tomar, para el que quiera crearse un compromiso con Dios, ¿sí? O sea hombre, o sea mujer, o sea niño. En este caso jóvenes puede ser, ¿eh? ¿O qué? Porque una niña de 10 años no le puede dar un mensaje a los niños de su edad para que vean que ella también sirve a Dios. No puede hacerlo, ¿eh? No lo puede hacer. No puede haber una niña escritora que escriba un cántico de alabanza a Dios, porque no permito que la mujer enseñe. La niña no puede cantar, ¿eh? La niña también puede cantar. La niña también puede instruir a los músicos. No hay mujeres que les guste la música y sean maestras de música. Porque Pablo dice que no hay mujeres. La mujer no puede enseñar, y aunque sea cristiana, no puede enseñar música cristiana. ¿Eh? ¿De dónde sacan esas ideas? ¿Eh? Y Pablo dice, además de los 9 dones espirituales, hay 8 dones ministeriales para el desarrollo de la iglesia, ¿sí? Para el trabajo de la iglesia. Y entre ellos, el Espíritu Santo, que es el que da el don, a unos puso como apóstoles, como también puso mujeres apóstoles. Apóstoles, profetas, como también puso mujeres profetas. Pastores, como también puso mujeres pastoras. Los que ministran la casa del Señor, como también puede ser hombre o mujer. Si la iglesia requiere de un contador, forzosamente tiene que ser un hombre. ¿No puede ser acaso una mujer? Para hacer la limpieza del templo, ¿también tiene que ser un hombre? ¿O necesariamente tiene que ser un hombre, no una mujer? Hermanos, déjese de tonterías y dedíquense a hablar del mensaje de salvación, que es el más importante. Tenemos la presentación del anticristo a la vuelta de la esquina, y con la presentación del anticristo en la tierra viene el arrebatamiento de la iglesia, y ustedes están diciendo una sarta de boberías de que si la iglesia va a pasar por la gran tribulación o no va a pasar, que si esto, que si el otro, que si la mujer no puede predicar, que la mujer sí puede predicar, que esto. Hermanos, pónganse a hablar acerca del Cristo venidero. Hablamos ayer de que nosotros somos los profetas neotestamentarios, los profetas del Nuevo Testamento, y Dios necesita profetas que hablen de la venida en gloria de nuestro Señor Jesucristo, en ese anhelado arrebatamiento, tanto a hombres como a mujeres. No necesita nada más de los hombres, necesita también de que las mujeres hablen, que también prediquen, que también enseñen entre ellas como mujeres, como también pueden predicarnos a nosotros los hombres. Les recuerdo que a Eva le dio la parte espiritual y a los hombres la parte laboral. Y si no quieren creerlo, ahí está el capítulo del libro de Génesis. Que Dios les bendiga.
Soy Juan Carlos Muñoz. Nos vemos el día de mañana.